cómo eran las peregrinaciones al templo de los judíos y el regreso de los judíos a su tierra. No sabe absolutamente nada respecto a esto. Todos ellos salían en una compañía, es decir, vamos a decir que salían una caravana, sitúense en la caravana de migrantes que viene de hispanos hacia los Estados Unidos, que vienen todos como si fueran, bueno, yo no sé, ¿verdad? Me imagino, pero me imagino que se protegen unos a los otros, pero no sé cómo sucede eso. En el caso del pueblo de Israel, literalmente tenían que pasar por terrenos inhóspitos que habían muchísimos salteadores, muchísimos malhechores, que inclusive los podían agarrar y venderlos como esclavos literalmente. Así que ellos iban en lo que se llamaba, es decir, una compañía, que era un tipo de caravana, y todos iban juntos como si fueran familias todos. Ahora, vamos a ver que aquí en este texto hay algo interesante, y es que María y José lo fueron a buscar entre los parientes. ¿Y por qué Jesús estaría entre los parientes? Lo más lógico, ¿verdad? Que fuera posible que estuviera entre sus hermanos. Pero aún así, Luis Toro omite algo, y es que era muy importante en Israel que el niño pasase los 12 años. ¿Por qué razón? Porque a partir de los 12 años, el niño era considerado ya un adulto joven. Así que era lógico que en ese tiempo, y solo en ese tiempo, escuchen esto, es que María y José se dispusiesen a tener más hijos. Esto es importante que ustedes pues lo sepan. Un momentito aquí. Ok. Es importante, yo solamente le estoy dando algunos datos para que ustedes comprendan cómo funcionaba el pueblo de Israel. Lo más probable es que todavía con José a los 12 años, con Jesús, perdón, a los 12 años, María y José no hubiesen tenido más hijos. ¿Por qué? Porque era muy importante que este niño, es decir, Jesús, creciese, pero ya a partir de los 12 años, ellos se sentían libres para continuar procreando. Ahora, esto no era decisión de José y de María, esto era decisión de Dios. Los hijos vienen cuando Dios quiere. Los hijos no vienen cuando las personas quieren. Claro, las personas pueden querer y querer y querer y querer y querer, pero ¿quién pone espíritu para que nazca una vida? Es Dios. Dios es el que dice quién va a nacer y es el que dice quién va a morir. Así que lo más lógico, lo más sensato es que Dios dispusiera el nacimiento de los demás hermanos de Jesús a partir de que Jesús tuviera los 12 años, es decir, a partir del que él fuera ya un adulto joven. Pero es, de todas formas, este pasaje, lo que él está diciendo, no dice en ninguna manera que no estaban los otros hijos con ellos. Simplemente los otros hijos estaban en la compañía. A ver, para que los católicos entiendan, para que los católicos comprendan, ¿por qué razón María y José no sabían dónde estaba José? ¿Dónde estaba Jesús? Perdón. ¿Por qué? Porque era una completa caravana de personas. Así que, como mismo ellos no sabían dónde estaba Jesús, ellos también posiblemente no supieron dónde estaban sus hermanos. Así que no se vieran los hermanos con María, eso no quiere decir que no existieran, porque en ese caso entonces Jesús tampoco existió porque no estaba con ellos, estaba perdido. Entonces el argumento de Luis Toro es completamente falso. Vamos a continuar. O que regresó solamente con Jesús y María y dejó otros hijos. Vamos a ver qué dice la Biblia. Ok, que regresó solamente y dejó. ¿Y por qué se fueron sin Jesús? Porque Luis Toro piensa que los judíos actuaban como nosotros actuamos. El niño en la mano, agarrado de la mano porque nadie se lo robe. Ahí no existía eso. Ellos iban en una caravana, en una compañía y todos iban juntos.
Así que las personas dentro de esa compañía, de manera especial los niños, andaban por doquier. Los padres no tenían en ese momento el cuidado de ellos, vamos a decir de esta forma. Así que el hecho de que Jesús no estuviera con María y José en ese momento deja claro que también le pudo haber sucedido lo mismo a sus demás hermanos, ¿o no? Vamos a decir. Ayúdenme a pensar. Dale. Mateo capítulo 2, versículo 13 en adelante. Ok. Después que partieron ellos, Los magos. he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. ¿A quién tiene que tomar? A María y al niño. Punto. No hay más. Ahí no hay más. ¿Verdad? Y se supone que ahí ya tenía ¿cuántos años? 2 años. No dice toma al niño y a sus hermanos. Claro, pero ¿y cuántos hermanos iba a tener con Jesús con 2 años? ¿Pero qué piensa él que es María? ¿Una curiela? Él piensa que María era una curiela. Él piensa que María era una coneja. Son argumentos tontos. Comprendamos algo. La Biblia menciona a los hermanos de Jesús, Jesús ya con 30 años. Aún si los hermanos comenzaron a nacer a partir de los 12 años, tenían un montón de tiempo para haber nacido todos. Un montón de tiempo para haber nacido todos. Y comprendamos, ¿verdad?, que a partir de los 12 años, ya en Israel se le consideraba un adulto joven. Es decir, ya tenían potestad, ya tenían voluntad para meterse en las conversaciones y ver las cosas que vimos en la Biblia respecto a los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús eran jóvenes. Por lo tanto, habían tiempo de sobra. Imagínense cuánto habían desde que Jesús tenía 12 hasta que Jesús tenía 30. ¿Cuánto habían? ¿Cuánto? 18 años, ¿verdad? Sí. Ok, 12, 8, 20 y 10, 30. Sí, 18 años. Tiempo de sobra para que naciesen esos demás hijos. Vamos a continuar. Ahora, hay algo importante que se sabe que estos hijos eran jóvenes. ¿Por qué razón se sabe que estos hijos eran jóvenes? Porque siempre andaban con su madre. Si vemos todos los pasajes que aparecen, con la gran inmensa mayoría de los pasajes que aparecen sus hermanos, es decir, los hermanos de Jesús, ¿con quién andaban los hermanos de Jesús? Andaban con su madre. Así que se sobreentienden que eran jóvenes, posiblemente 16 años, 17 años, 14 años, 15 años, 18 años, 20 años. Así que ellos pudieron nacer antes de Jesús tener 12 años o nacer después que Jesús tenía 12 años y no había problema. Y la palabra de Dios prueba de que ellos eran hombres jóvenes. A tal punto que no andaban todavía sin el cuidado de su madre. Así es como lo narran los evangelistas, de manera especial Mateo, que los narra siempre con su madre. Y vino su madre y sus hermanos a buscarle, ¿verdad? ¿Y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Por qué razón que estaban juntos estos hermanos con María? Ya, porque eran jóvenes. Bueno, de otra forma estarían trabajando, ¿verdad? Vamos a continuar. Hermanos o a su hermano. En 2 años tenía que haber parido otro. Y vete a Egipto. Y diciendo: levántate, toma al niño. No, ya. Ok, dice Joan, yo duré 5 años para tener mi segundo hijo. Bueno, imagínense. Muchas gracias, Juan Ramírez, oficial. Dios te bendiga. Gracias por la ofrenda que nos envías. Gracias, muchas gracias. Pongan atención, por favor. Lo único que nosotros queremos es que ustedes aprendan y que no los engañen. Que ustedes aprendan y que no los engañen. Tienen que conocer y entender cuáles son las costumbres de Israel. Las mujeres israelitas no parían todos los años. ¿Por qué razón? Porque ellas tenían que estar un tiempo purificándose.
Eso no era así de que pariste y se te quitó el sangrado y a los 3 días tu esposo está arriba de ti todavía porque imagínate. No, eso no funcionaba de esa forma ahí. Los hombres no podían tocar a las mujeres hasta que ellas no subieran al templo. Hasta que no subieran al templo no podían ser tocadas, ¿verdad? Ok. Entonces tendría que ser que María pariendo inmediatamente fuera, se purificaba, se purificaba, se purificaba. No, eso no funcionaba de esta forma. Y aún después de la purificación, no actuaban como, es decir, un hijo en Israel, en el Israel del tiempo de Jesús, no era cualquier cosa. Ellos le daban mucho cuidado al primogénito. El primogénito era muy atendido porque ese era el hijo de la promesa. Ahora, si esto le sumamos que ese primogénito no era cualquier primogénito, era el mismísimo hijo de Dios, a nadie le cabe en la cabeza que María y José iban a disponer todo su tiempo para cuidar a ese niño, al menos en los primeros años de su vida. Vamos a seguir. Ya, ¿dónde iba? ¿Dónde iba? Y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre. ¿A quién tomó? Al niño y a su madre. Ahí no había otro. Claro, tenía 2 años nada más Jesús. No tenía por qué tenerlo ahí. Y es más, se contradeciría la Biblia si los tenía ahí en ese momento. Porque vuelvo y repito, lo voy a leer la Biblia para que ustedes entiendan. Ok. Ok. Vamos a ir a Mateo capítulo 12, verso 46. Mateo capítulo 12, verso 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera. La pregunta es, ¿con quién vinieron esos hermanos? Repito, la pregunta es, ¿con quién vinieron esos hermanos? Vuelvo a repetir, la pregunta es, ¿con quién vinieron esos hermanos? Con su madre. ¿Eso qué está diciendo? Que eran hombres jóvenes. Y hombres jóvenes en Israel es cualquiera a partir de los, es decir, más allá de los 12 años. Pero todavía andan con al cuidado de su madre. Así que esos jóvenes podían tener 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años. 20. Jesús salió de su casa a los 30 años. Eso era normal en el pueblo de Israel. Así que, por lo tanto, Jesús con 12 años era imposible que hubiesen ya nacido los hermanos de Jesús, porque la Biblia da a los hermanos de Jesús como gente joven, como muchachos. Vamos a hacer. Solamente uno. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. ¿Estuvo allá hasta cuándo? Y según la historia, entonces muere, 4 años tenía Jesús aproximadamente, cuando murió Herodes. Claro. Por lo tanto, es claro de que ellos estando en Egipto no iban a tener otros hijos. ¿Por qué? Por razones obvias. Razones obvias, por ejemplo, respecto a la circuncisión. Razones obvias porque ellos pues querían que sus hijos nacieran en Israel. Por muchas razones obvias. Razones obvias de que ellos estaban siendo posiblemente perseguidos. En ese caso estaban escondidos en Egipto. Así que en ese tiempo no nacieron más hijos. Nadie piensa eso. Aproximadamente 4 años. Ella estuvo hasta la muerte de Herodes. Sigue. Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Ahora, Cuando dijo,
Pero ya eso no importa ya. Ahora, ¿qué pasó, Luis Toro? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo tú justificas? Porque, a ver, tú puedes justificar que María no tuvo más hijos hasta el año 4 del nacimiento de Cristo. Pero después del año 4, ¿cómo tú justificarías que María no tuvo más hijos? Con la narración de Jesús a los 12 años no lo justifica. ¿Por qué razón? Porque que no se vieran los hermanos de Jesús junto a María, eso no tenía nada que ver porque igualmente Jesús no estaba junto a ellos. ¿Por qué no estaban junto a ellos? Porque simplemente ellos viajaban en compañías, viajaban en caravanas. Así que los niños iban por toda la caravana, jugando, haciendo cosas. Eso era muy normal en el tiempo ese. Todos ellos se cuidaban unos a otros. Los niños de todos eran cuidados por todos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿Jesús estaba al lado de ellos? No. Entonces, ¿por qué tú quieres obligar a que estuvieran sus demás hermanos? Así que lo único que tú puedes justificar es que María no tuvo más hijos mientras que Jesús tenía 4 años. Eso estamos completamente de acuerdo. ¿Y por qué razón? Por varias razones que son muy obvias. Primeramente, porque ellos estaban al cuidado de ese niño. Segunda, ¿verdad? Porque la Biblia da a los hermanos de Jesús, a los hijos de María, que nacieron de ella, ¿verdad? Al cuidado de su madre. Ningunos primos y ni sobrinos estaban al cuidado de sus padres. Aquí en Israel cada madre cuidaba a sus hijos. ¿Y quién cuidaba a sus hermanos? Así, era María. ¿Cómo es que dicen por ahí? Pacatá. Así que agarra la cruz invertida esa que tienes allá atrás y por favor al menos acomódenla bien. Al menos acomódenla bien. Vamos a vamos a darle un poquito de argumentos a ustedes. Yo les recomiendo que vean el video de mío y de Rafael Díaz, porque el video mío y de Rafael Díaz tiene muy buenos argumentos en contra de la virginidad perpetua de María. Voy a buscar aquí, lo voy a poner. Vamos a comentar el video ese. Vamos a ver. Vamos a ver que tiene buen audio. Ok. Ok. Muchas gracias. A ver quién los bendijo por ahí. Gracias, 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 gracias. Nueva criatura, Dios te bendiga. ¿Sabes cuándo te amamos en Cristo? Gracias por tu apoyo a través de los siglos de los siglos. Claro, tiene una cruz invertida ahí atrás en la iglesia esa que donde está Luis Toro. Escuchen este video. Escuchen este video, por favor, porque tiene excelentes argumentos. Este fue el debate en el cual cuando Rafael Díaz se vio que no pudo, pues comenzó a atacarme y eso no se pudo llevar a cabo el debate. Escuchen para que vean argumentos reales en contra de la virginidad perpetua de María. Escuchen. Virgen, lo que hace después que ella tuvo algo a su hijo. Porque a ver, vamos allá. ¿De qué es posible, escuchen esto, que un matrimonio sea lícito delante de Dios
sin relaciones conyugales. O sea, tiene que probar. Este es el primer argumento que ustedes, mis amados hermanos evangélicos, tienen que exponerle a un católico cuando el católico les hable de que María era para siempre virgen. Ustedes les tienen que decir esto. A ver, pruébame con la Biblia que un matrimonio puede ser lícito delante de Dios si no hay, perdón, relaciones conyugales. No lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque la escritura es muy clara. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y una sola carne se refiere a las relaciones conyugales, es decir, a dormir. Y eso lo voy a probar. A dormir con ella. Vamos a ver. Eso Pablo lo explica en 1 Corintios capítulo 6, verso 16. Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Así que el apóstol Pablo explica que la frase es una sola carne es cuando duermen juntos. ¿Por qué? Porque los dos cuerpos se entrelazan, se unen. No puede haber matrimonio sin unión, es decir, sin relaciones conyugales, sin dormir juntos. No puede haberlo, no existe. Ahora, esto es bien importante, porque si María y José no tenían un matrimonio real, entonces Jesús vivió, en un hogar ilegal delante de Dios. Repito, si María y José no eran reales esposos delante de Dios, Jesús vivió en un hogar ilegal delante de Dios. No solo eso, sino que también María pecó. ¿Por qué pecó? Porque la escritura es clara que el cuerpo de ella no le pertenece a ella, sino al esposo. Es decir, no es algo así como yo quiero quedarme virgen y yo no tengo relaciones contigo. No, eso no funciona de esa forma. Y ellos estaban casados legalmente, porque lo dice la escritura, creo que en Mateo 1 a partir del 20. Ok. Dice que era la mujer, es decir, María era la mujer de José. Si vamos a Mateo 1. Vamos a ver qué dice. Dice el verso 20, dice, y pensándole en esto, aquí el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo a José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Por lo tanto, el ángel confirma que María es mujer de, es decir, propiedad de, no una propiedad como una esclava, ¿verdad? Para que no me male, no saquen mis palabras de contexto, sino propiedad marital. Y sí, la mujer es propiedad marital del marido, así como el marido es propiedad marital de la mujer. Pablo lo dice claramente, ¿verdad? Que el cuerpo de la mujer no le pertenece a la mujer, sino al esposo, y el cuerpo del esposo no le pertenece al esposo, sino a la mujer. Ok, entonces ese es el primer argumento que ustedes tienen que plantearle. Pruébenme que un matrimonio puede ser legal delante de Dios. Si no hay relaciones conyugales, no puede hacerlo. Vamos a seguir. Probarlo con la Biblia. Porque dice Génesis capítulo 2, verso 24. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El audio no está bueno el video, pero espero que lo estén entendiendo. Génesis 2, 24. ¿Ok? Allá apúntenlo, por favor. La única forma de que una pareja con una sola carne es a través de las relaciones conyugales. Él tendría que probar que el marido y José pueden ser una sola carne de otra forma y que un matrimonio delante de Dios puede ser lícito de otra manera. Ese argumento es destructivo contra la virginidad perpetua, destructivo, aniquilador, apabullante. No pueden salir de ahí.
De ahí tendrían que inventarse que era simplemente un matrimonio en apariencias, que eso convertiría a María y José literalmente, pues bueno, en estafadores. ¿Ok? Estafaron, bueno, imagínense. Vamos a hacer. También es importante saber que tanto José como María eran hombres, era una mujer y un hombre muy jóvenes. Este es el otro argumento que exponen los católicos, que José era un hombre viejo. No, la Biblia prueba de que José no era un hombre viejo. ¿Por qué razón? Porque José tenía uno de los oficios más difíciles que había. Además, José trabajaba en una ciudad, era Minneapolis, se llamaba, creo que sí. No estoy completa, creo que era Minneapolis la ciudad donde él trabajaba, porque era donde trabajaban todos los carpinteros en su época. Y una ciudad que quedaba pues relativamente cerca de donde ellos vivían. La carpintería de aquellos tiempos no era la carpintería de hoy. Yo hasta yo soy carpintero hoy. ¿Por qué? Porque voy a Home Depot, me compro una sierra eléctrica y no. La carpintería de aquella época era un oficio muy físico y muy rudo. Había que cargar grandes troncos de madera, no había aserraderos como ahora. Todo era golpe de hacha y de sierras pues primitivas, ¿verdad? A mano. Por lo tanto, ningún hombre viejo podría tener la profesión que tenía José. Ahora, también se sabe que José no era un hombre viejo por los viajes que daba. Por ejemplo, para ir desde Galilea hasta Egipto, o de Belén de Judea hasta Egipto, había que atravesar una región que se llama el desierto del Negev. Y no solo eso, ¿verdad? Es decir, hay que meter un trecho, pero interminable. Eso no lo puede hacer un hombre viejo. Vemos que ellos todos los años subían al templo sin ningún tipo de problema. Eran varios días de camino desde Belén. Belén queda sin más. Perdón, ellos vivían en Galilea, ¿verdad? Galilea, porque Belén sí está cerquita de Jerusalén, pues bastante cerca. Ok, pero Galilea queda al norte de Jerusalén. Así que eran días de camino también. Un hombre anciano le era muy difícil hacer esto. De manera especial, cuando ellos fueron, es decir, cuando María estaba, por ejemplo, embarazada, cuando fueron al censo, ¿ok? Que fueron hasta Belén, es decir, de Galilea a Belén, ¿ok? Es decir, es días de camino, y José tenía que hacerlo todo porque la mujer estaba embarazada. Todo lo que era la fuerza física la tenía que hacer él. Así también cuando el niño nació y tenían que hacer las peregrinaciones anuales al templo. Todo lo que era la fuerza física del camino la tenía que llevar José. Ahí María andaba en el burro o en el asno, bueno, es lo mismo, ¿verdad? Ahí con el bebé. Así que no, de ninguna forma José era un hombre viejo. José era un hombre muy vigoroso. Muy vigoroso. Y no solo muy vigoroso, un hombre que estaba enamorado de María. Vamos a seguir para que ustedes vean. María era una virgen y José era joven porque eso lo prueban las escrituras. Es importante saber que el oficio de José era carpintero. Carpintero en aquella época no es como ahora que tú simplemente vas a ver, voy a cruzar eso porque ya se lo dije ya. Capítulo 1, verso 25. La escritura dice, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Algunas versiones dicen primogénito, otras no, pero ese no es el punto. Lo importante es conocer a que es un cargo irregular, ¿verdad? Que tiene continuidad, pero esa continuidad se acaba cuando existe la preposición hasta, que es una preposición temporal. Es decir, ese hasta, que es una preposición temporal, dice que ahí se termina. Ahora, los católicos dicen, bien, eso no quiere decir
obligatoriamente que después la conoció. Pero sí quiere decir obligatoriamente que el no conocerla terminó ahí. Por lo tanto, sí, ¿verdad? Se induce que después sí la conoció. Si yo digo, yo tengo hambre, yo tenía hambre hasta que comí. Bueno, alguien me dice, bueno, a ver, pero eso no asegura que después no tuviste hambre. Sí, pero se asegura de que ya no tuve hambre. Así que, por lo tanto, se sobreentiende que después no tenía hambre. Valga la redundancia. Es un enredo porque ellos enredan todas las cosas. ¿Ok? Entonces, todo esto está más que claro en la Escritura. Todo lo que le dicen a los católicos acerca de que esto no prueba de que María tuvo más hijos, no es cierto. Sí lo prueba. Sí lo prueba, no directamente, pero lo prueba indirectamente. Y ahí es suficiente. ¿Por qué es suficiente? Porque es algo obvio. No la conoció hasta que dio a luz. Así que de ahí para allá, al menos la Biblia no asegura de que no la conoció. Y si la Biblia no asegura de que no la conoció, es porque lo hizo. Porque la Biblia no deja nada en el aire. Ok. Un momento. Ok. Vamos a seguir. Ahora, más allá de entender que después de eso tuvieron relaciones conyugales,